Los 24 de abril se conmemora el Día de Recuerdo del genocidio armenio. Se cumplen 106 años desde su inicio en lo que era entonces el Imperio Otomano. Se inició en el Imperio Otomano y se continúa en su sucesor, la Turquía moderna. Eran 2 millones de armenios los que vivían entonces en el imperio o en la naciente república. De esos quedan hoy día en Turquía 60.000. Se considera en 1,5 millones las víctimas. Estados Unidos se agregó al reducido grupo de países que califican de genocidio esta terrible matanza. ¿Por qué? Por temor a dañar sus relaciones con Turquía. Estados Unidos lo hizo, pero no son más de 30. Entre avances y retrocesos. De Europa solo 17 utilizan esta palabra, genocidio. Un concepto que nació para calificar lo que ocurrió con los armenios y el holocausto judío. Lo desarrolló un jurista polaco, Rafael Lemkins, y es una mezcla de 2 palabras. Un sustantivo griego, genos, para raza o pueblo, y un sufijo latino, side, para muerte. 1,5 millones de víctimas y existe absoluta evidencia al respecto. Fotografías, los recuerdos de las víctimas, los testigos que presenciaron esto, los informes de diplomáticos. Turquía siempre ha negado que hubo un genocidio, rechaza este calificativo. ¿Por qué? Porque dicen que los que murieron, a un par de cientos de miles, fueron en combates con las tropas imperiales y después con las tropas turcas. Recordemos que los armenios estaban allí miles de años antes de la llegada del Islam y la mayoría de los muertos no fue en combates. Fueron en la expulsión masiva, en el abandono por miedo, en las privaciones de las víctimas, en su marcha forzada para abandonar las aldeas de donde habían sido expulsados o donde habían sido salidos. Hitler mencionó muchas veces al genocidio armenio como el preparativo para el holocausto judío. Decía que nadie lo recordaba y nadie se preocupaba por él. Incluso la Turquía moderna ha vuelto a participar en una guerra que fue producto de la disolución de la antigua Unión Soviética por el control de un territorio que se llama Nagorno-Karabaj entre la versión moderna de Armenia, que por lo demás fue el primer estado independiente que se calificó a sí mismo de cristiano, y uno de los sucesores de la Unión Soviética, Azerbaiyán. Una guerra que algunas veces han ganado y algunas otras han perdido entre armenios y azeríes. El asunto de fondo, que esa matanza, son pocos los que desde entonces, 1944 que se acuñó el término, y 1948 que las Naciones Unidas aceptó y adoptó la proclamación de una declaración y de un posterior tratado en contra del genocidio. Son los armenios, son los judíos y los gitanos por la barbarie nazi en la Segunda Guerra Mundial, reconocido y lamentado por Alemania aún hoy día, pero no por los turcos en lo que le corresponde. También se utilizó para la matanza de musulmanes en Serbia, por serbios en Bosnia y también de Hutus contra Tutsis en la Ruanda de la década del 90. Incluso dentro de esta calificación se reserva el término holocausto para la matanza de los judíos, quizás por sus características especiales. Matanzas han habido muchas, pero nunca antes un Estado, como los nazis, en la Alemania de esa época dispusieron del poder para tratar de eliminar a un pueblo de la faz de la tierra. Incluso al final de la Segunda Guerra Mundial habían muchos trenes a los cuales se les daba preferencia para utilizar los gases de los campos de concentración. Pero el origen en el siglo XX fueron los armenios
de estos genocidios. Y hasta el día de hoy son demasiado pocos los países que intentan vencer a quienes niegan lo terrible y vergonzoso que allí ocurrió. Soy Ricardo Israel en mis comentarios.